Dice en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 11, allí había Dios destinado para que David pueda hacer un templo, pero dice que a causa de la sangre que había en su mano, Dios no se lo permitió. Pero lo pudo empezar a hacer su hijo. Si quieren pueden prender los ventiladores. Lo empezó a hacer su hijo Salomón. Entonces Salomón comenzó a construir el templo. Y dice así: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Dice: y si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare la pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora están abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Aquel templo había sido consagrado para el Señor. Y Dios había hablado al corazón de Salomón diciendo: ahora este lugar es consagrado, mis oídos estarán atentos a las voces suyas. Mis oídos estarán atentos al clamor, mis oídos estarán escuchando cuando mi pueblo levante voz a causa de lo que pueda suceder o de lo que suceda. Si hubiese pestilencia, dice: si se humillare mi pueblo, si mi pueblo allí ofrecerían sacrificios, si mi pueblo allí me busca, yo oiré su voz. Donde tantas veces el enemigo dice: el Señor no te escucha, ¿para qué orás? Quizás nos haya pasado. Orar. De pronto, ¿qué es orar? Pensamos que es una forma, pensamos que hay tantas maneras de hacerlo, y sí, hay muchas maneras. Estaba hablando con una señora el otro día, ancianita, conoce poco de los caminos del Señor, y dice: ¿qué es esto de orar? Y siempre la definición más fácil es hablar con Dios, que eso es orar, hablar con Dios. Y orar es hablar con Dios. ¿Cómo? ¿Así como hablo con usted?, me dice ella. Sí, así como habla conmigo. Usted puede contarle todas sus cosas, usted puede contarle sus dudas, sus penas, lo que le pasa, las alegrías, todo, hablar con él. Es más, vive sola. Y ella me dice: ¡ay, qué lindo! ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros: vamos a orar, y escuchamos esa frase: ¡ay, qué lindo! Casi ponernos a orar en algunos momentos de nuestra vida es casi no sé, es que nos lleven casi a la horca, de decir: orar, oh, qué aburrido. Pero orar, estamos elevando hacia Dios, nos estamos acercando, estamos contándole lo que nos pasa, porque Él a través de su palabra nos habla también. Y tantas veces responde de distinta manera. Nos reunimos para orar, para alabar, escuchamos su palabra. Pero ¿sabe? Una oración no es escuchada con arrogancia. Jesús criticaba a los fariseos cuando se levantaban y de pronto decían: ahora van a escuchar mi oración. Esa oración no sirve. Cuando una oración va con humildad, cuando una oración va con sencillez, cuando una oración la hacemos en espíritu y en verdad, esa es la oración que el Señor escucha. Cuando una oración, es más, simplemente nos damos cuenta que no somos dignos ni de levantar la voz, esa oración es escuchada.
No cuando venimos y Señor, por favor, ten misericordia de este pecador. Mira. Y quizás el Señor, no sé si va a escuchar tanto esa oración, más parecida a la del fariseo. Quizás que nuestra oración sea que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado. Para que aún el Espíritu Santo pueda hablar a aquel que está en pecado o no entiende por la situación que pasa. Que esa sea nuestra oración. Y quizás si mi oración por dentro, Señor, te ruego por aquel hermano mío que está lejos. Te ruego por aquel que no entiende, te ruego por aquel que está sumido en el pecado. Te ruego, pero una oración íntima. Entonces, para la oración es necesario humillación. Para la oración es necesario quizás pararnos de pie, orar, clamar, levantar la voz, hacerlo en silencio. Humillarnos es reconocer que no podemos solos. Por eso oramos, por eso buscamos a Dios. ¿Sabe? Si usted podría solo, no estaría en una iglesia. Estaría viviendo una vida haciendo cualquier otra cosa. Cuando oramos, reconocemos que hay alguien superior. Nos humillamos cuando rendimos nuestros deseos. Antes de quizás estar ofreciéndole otros deseos a nuestra vida, a nuestra carne, decimos, no, vamos delante de Dios. Cuando ayunamos, nos humillamos. Cuando ayunamos, dejamos uno de los mayores placeres que tiene el hombre, y dígame si no es uno de los mayores placeres, comer. Entonces decimos, Señor, yo estoy dispuesto a dejar esto, pero aun cuando hacemos eso, no es que estamos haciéndole un piquete al Señor. Fíjate que estoy dejando de desayunar o de almorzar. Fíjate el gran sacrificio que estoy haciendo por 18 horas. Fíjate. Y más vale que responda a mi oración. No es esa la manera que vemos el ayuno, sino que decimos, Señor, me pongo a disposición tuya. Dejo algo de lo que más amo hacer para escuchar tu voz, para dedicarme a la oración, para dedicarme a buscarte. Y sabes, cuando tú puedes dedicarle un tiempo así al Señor, es cuando el Señor puede hablarte, porque no está loca tu cabeza pensando en que ya tengo que comer. Déjalo para más tarde, porque no te va a pasar nada. No es ir delante del Señor y decirle, mira cuánto esfuerzo hago yo. Nunca vas a hacer más esfuerzo que Jesús. Nunca lo vas a lograr. Así que si alguien hizo un esfuerzo para que tú puedas estar hoy aquí, es Cristo, que dio hasta su vida para que tú puedas estar aquí y para que tú puedas tener bendición. Porque no sirve ni la oración ni el ayuno si aún no cambiamos de vida. Lo dice ahí en la misma oración esta, en la misma palabra que decía allí a Salomón. Dice, si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Dice, entonces yo iré desde los cielos. Tiene que suceder todas estas cosas, tiene que haber una humillación, tiene que haber un rendimiento, tiene que haber un clamor y tiene que convertirse de su malo camino, porque no sirve de nada que tú estés orando a Dios, estés clamando a Dios, pero después vayas a hacer lo que a ti te place, o seguir creciendo en los pecados. Es necesario dejar la vieja vida, es necesario dejar los malos hábitos. Eso es convertirse
de los malos caminos. Es dejar los lugares que me gusta frecuentar, es dejar las páginas que me gusta entrar, es dejar la manera que me gusta de hablar, porque todo lo podemos hacer. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solo no lo puedes hacer. Solo no llegas a ningún lugar. Por eso es necesario aferrarte de Cristo, porque es Él que te da la fuerza. No puedes solo, porque la carne sola tira. La carne es fuerte. Dice una parte en la Biblia que la carne es débil, ¿verdad? No, la carne es fuerte. Tiene mucha fuerza para luchar contra nuestros espíritus, pero es débil para caer. A eso se refiere. A su vez, tira y tira y tira hacia las pasiones, hacia el pecado, hacia la vieja vida, hacia alejarnos de Dios. Y lo digo porque a mí me pasa, quizás a usted también. ¿Amén? Pero de pronto, a veces se nos ocurre en la cabeza que solamente podemos orar en el templo, ese lugar que Dios ha preparado para que su pueblo se junte, para que su iglesia clame. Pero debemos orar en todo tiempo y en todo lugar. Nos manda a orar así, en Efesios capítulo 6, versículos 18 y 19. Dice, orando en todo tiempo. ¿Cómo puedes orar en todo tiempo? Solamente si nosotros decimos que es en el templo, vamos a estar todo el tiempo en el templo. No lo estamos. Tenemos una vida. Tenemos una vida fuera del templo. Dice, orando en todo el tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de abrir la boca, que me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Esa oración conlleva muchas cosas. Primero, que no es destinada para un solo lugar, sino que es para todo lugar y para todo tiempo. Ahora, la oración va a haber momentos de lágrimas, va a haber momentos de sufrimiento, va a haber momentos de alegría. A veces oramos y se levanta un clamor fuerte en nuestras vidas o en la congregación. Y a veces ese clamor lleva hasta desesperación. Lo habrá escuchado, lo habrá hecho. Porque cuando uno clama a Dios, a veces parece que Dios no te escucha. Entonces, ¿quieres orar más fuerte o con más lágrimas? Y hazlo. Porque hay una lucha que se levanta aún entre la carne y el enemigo. Y clama a Dios. Levanta tu voz. Va sumido a veces el dolor, ese dolor de no saber por qué estoy pasando, pero a pesar de eso estoy aferrado a sus manos. Lleva lágrimas a veces y a veces no. Debe ir envuelta en gratitud, debe ir envuelta en esperanza. Pero cuando me clamo al Señor es porque reconozco que Él es poderoso, reconozco que Él es fuerte, reconozco que escucha mi voz, reconozco que es mi amigo, reconozco que Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo, si no, no le oraría. Por eso oro a Él, por eso le clamo. Y hasta puede ser en silencio la oración. Puedes estar en un lugar donde estás rodeado de gente, pero tú estás orando a Dios. La oración es desde cada uno de sus lugares. Cuando Nehemías volvió a Jerusalén para reconstruir las murallas de Jerusalén, de manera estratégica había puesto a cada una de las familias en ciertos lugares de la muralla, donde debían proteger y cuidar la muralla
de a familias. No era que mandaba una para un lado, otra para otro lado, no. Vos desde tu lugar, desde el lugar donde vos estás, desde allí tienes que cuidar. Si me pregunta cuál es mi lugar para orar, o cuál es tu lugar, desde tu hogar también. Y desde tu hogar cuidar, en primer lugar, tu vida, tu familia. Segundo lugar, a toda la congregación de Cristo. Desde tu lugar puedes hacerlo, porque si tu lugar se abre, el enemigo puede entrar allí. Y no va a dañar solamente tu vida, sino que va a dañar a todos los demás también. Por eso es importante orar desde tu lugar. Y el apóstol Pablo decía en el versículo anterior, dice, orad por súplica, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración no debe ser egoísta, la oración debe ser hacia todos los santos. Amén. Entonces, ¿desde qué lugar? Desde el lugar donde tú estás, desde el lugar donde el Señor te ha puesto y hacia tu vida y hacia todos los santos. Y por mí, decía el apóstol Pablo, para que me sea dada palabra. Ponerse de acuerdo es muy importante en la oración. Porque dice que en San Mateo capítulo 18, versículo 19, otra vez os digo, dice, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Cuánto dice? Dos. Dos de vosotros. ¿Sabes? En cada hogar casi hay dos. Hay algunos hogares que por razones de la vida son uno. Porque solo Dios sabe por qué. Pero se pueden juntar con otro hermano. Pero en casi todos hay un matrimonio. Un padre y un hijo, una madre y un hijo, una hija. Dos. Si al menos dos se ponen de acuerdo. Mire cuántos somos nosotros. Mire si nos ponemos de acuerdo en orar al Señor para que haga algo. En nuestras vidas principalmente, en la congregación, en nuestra ciudad, en nuestra familia, sobre nuestros hijos. ¿No va a escuchar el Señor ese clamor, esa oración? Si otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces son importantes los motivos de oración, elevar al Señor motivos de oración. Amén. Y poder clamar. A veces es como que a mí se me borra de la mente, Señor, a ver qué puedo orar para mí. Y capaz que nada no se me viene. Pero si me acuerdo que quizás como estuvimos orando hoy por la mamá de, por ejemplo, la mamá de Gaby, la abuela de Rita, por Juan, por la familia Norri, y oramos. Señor, ten misericordia. Y no somos uno, somos dos, somos tres, somos cuatro. Señor, escucha la oración y a su tiempo responde. No es una tarea de algunos, es una obligación de todos. Es algo que el Señor nos da la fuerza a todos, porque dice en San Lucas capítulo 1, versículo 10, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. ¿Quién? De pronto vamos a decir los sacerdotes nomás. No, todos, grandes, chicos, medianos, el que se cree poderoso, el que se cree lo que sea, todos estaban orando, dice. Otra ocasión que dice, y todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con su hermano, en Hechos 1:14. Cuando el Espíritu Santo vino sobre su iglesia y allí se dice que comenzó la iglesia.
Hechos 4:24, ya voy terminando. Dice, y ellos habiéndolos oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Dice, y ellos habiéndolos oído, alzaron, ¿cómo dice? Unánime la voz. Qué importante que es orar al Señor todos juntos. Amén. Y a veces, ¿sabes cómo puedes orar todos juntos? A veces pueden orar yo, tú, cualquiera, todos juntos podemos orar. Pero a veces, tan solamente que yo pueda orar y tú digas amén, estás orando junto conmigo. Porque esa oración que yo hice de pronto ha pasado tantas veces que dice, eso era lo que yo no sabía cómo decir. Eso es lo que me está pasando. Y a veces el Señor nos hace orar la oración de otro. Porque de pronto no es ni mi oración, pero el otro dice, amén, amén, porque esa es mi oración. Sucede también. Amén. Hechos capítulo 12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, y el que tenía por sobrenombre Marco, donde muchos estaban reunidos orando. Así, la oración es algo muy importante en la iglesia del Señor. En otra ocasión, Pablo se iba para otro lugar. Hechos 21:5 dice, cumplido aquellos días salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta afuera de la ciudad. Y puesto de rodilla en la playa, ¿qué hicieron? Oramos. Mire, que el orar al Señor en nuestras vidas sea más parte de la vida que aún el alimento. Que orar al Señor sea al levantarnos, al acostarnos, al transitar, al sentarnos a comer, al compartir. En el momento que alabamos al Señor, en el momento que buscamos. Amén. Oración. Y puedas estar allí cada día de tu vida teniendo un amigo en quien confiar. Y vas a llegar a escuchar su voz. Vas a llegar a escuchar su voz a través de su palabra. Y el Señor va a hablar a tu corazón de distintas formas. Amén. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tú nos acercas cada día más a ti. Porque tú nos llevas a esa comunión íntima. A esa comunión que cada día estás buscando. Cada día golpeas a las puertas de nuestro corazón para que nos acerquemos a ti. Señor, abre los cielos y gracias porque tú recibes cada una de nuestras oraciones y gracias porque también serán contestadas en tu forma y a tu tiempo. Señor, sea hecha tu voluntad sobre nuestras vidas, sea hecha tu voluntad sobre esta congregación, sea hecha tu voluntad sobre tu pueblo. Señor, te damos gracias por todo. Seas tú bendito, seas tú exaltado en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.